Egunon Denori, buenos días y un saludo a todas y a todos. Muchas gracias a la Cofradía Amigos de San Prudencio por invitarme y a la Fundación que presta la sala, pero en especial mi agradecimiento a espectadores, oyentes y a todos y a todas los admiradores del románico. El título de la exposición, El románico, un mundo de creación. Bien, lo explico. Hay un enorme proceso de desarrollo cultural, civilizador de zonas rurales y urbanas, canalizador de progresos técnicos, mejora en los sistemas de producción, de alimentación, de solución a los problemas vitales que se da entre 1000 y 1300. Después, el proceso se acelerará con parones como la peste negra para luego alcanzar el gran ritmo de avance del Renacimiento. Pero la etapa románica es la fase decisiva de despegue. El arte románico, como la esencia cultural de una época, marca la adolescencia de Europa y siembra las semillas de una Europa unida, como la pretendemos actualmente. No hay duda de que la Edad Media está de moda en los medios, en nuestros elementos de transmisión cultural, en novelas históricas, en series televisivas que no hace falta ni nombrar. Aparecen personajes, escenas que nos fascinan. No sería malo que dediquemos algunos ratos a una búsqueda casi arqueológica, pero seria, de la verdadera Edad Media hasta donde podamos. Ante las experiencias recientes con mis alumnos universitarios de arte, encuentro tres carencias que me asustan de cara al presente y al futuro. Primero, abandono total del griego y del latín, ignorancia de la cultura y mitología clásicas y, al mismo tiempo, desconocimiento de la tradición bíblica. No saben quién era Job, Sansón, Jonás o Moisés, ni todo el resto de ese gran libro que es la Biblia. ¿Cómo identificar y valorar así el significado de tantas imágenes de la creación románica y también de la creación artística hasta el siglo XX prácticamente? Bueno, pues hoy vamos a intentar lanzarnos a un recorrido por la creación en este momento inicial del segundo milenio, en este mundo románico, y vamos a guiarnos por sus imágenes que son absolutamente expresivas. Bien, tres partes he considerado suficientes para esta exposición que pretendo condensar. Primero, ambientación en las características de la época, alusión a las mentalidades, que es un tema ahora muy destacado, ahora y hace 30 años, en la historia medieval. Insistir en la capacidad creadora de este momento, de una Europa muy rural, pero también de una Europa que avanza. Segundo, exposición de las diversas modalidades creativas, pero para ello, como es tan enorme el número de imágenes y de ejemplos, seleccionaremos algunos de cada tipo arquitectónico o de escultórico o de pintura, de artes suntuarias, simplemente ejemplos de referencia. Y por fin, en tercer punto, brevemente, nos centraremos en la creación tan sorprendente, la tenemos cerca, pero no siempre nos damos cuenta de su importancia, de los talleres esculpidos de Armentia, en la Colegiata de San Andrés y San Prudencio. Bien, pues iniciamos este caminar con, diríamos, el recorrido que las imágenes nos marcan y que nos guían para la búsqueda de una sociedad, de un mundo, de una cultura. La sociedad románica, un mundo de creación. Empezamos por la Biblia, una página de la Biblia de Santa Cruz de Coimbra, una página que nos lleva al libro de Job, uno de los libros más interesantes de la parte humana de la Biblia, porque el problema de Job es que vive un drama que muchas personas vivimos o viven, el drama de haber hecho una vida digna y en cambio
tener males, castigos, enfermedades en él y en la familia. Dios permitió al demonio, según cuenta el relato, que fuera castigado él y su familia. Se le hunde la casa, mueren sus hijos, él cae enfermo de lepra y, curiosamente, sin tener que leernos todo el libro, tenemos aquí una presentación de imagen y también el acompañamiento de texto en latín, como es normal, el incipit liber Job, el comienzo normal de cualquier texto. Vemos que hay un texto, diríamos, en letra diversa y también la imagen. El texto, lo completo de lo que ahí aparece, dice: Vir erat in terra us nomine Job, et erat vir ille simples erectus et timens deum. Bueno, un hombre que vivía en la tierra de Uz, por nombre Jacob, que era un hombre simple, recto y temeroso de Dios. Pero aquí lo vemos desnudo, desprotegido, enredado en esos entrelazos tan típicos del arte, diríamos curiosamente del arte nórdico, pero también en todo el románico se difunde, con animales que le muerden, con vegetales que le enredan y con un dragón, es decir, vive el drama de la humanidad. Aquí, condensado en una imagen, aparece, por tanto, el problema del mal. La pregunta: ¿por qué hay mal en la tierra? Resulta que las preguntas que se hacían en la Edad Media primero iban a buscar respuesta en el gran libro, en la Biblia, y nos encontramos aquí con unas imágenes extractadas de temas bíblicos. A la derecha arriba la dextera Dei, la mano diestra de Dios, que en realidad es el creador, y cuando el Génesis nos dice que Dios creó las cosas, los animales, los astros, el hombre, vio Dios que era todo muy bueno, todo iba como una seda, pero resulta que hay una prueba y una caída que todos conocemos, la caída de Adán y Eva, y ahí nos vamos a centrar. Resulta que ha habido una causa, que es la desobediencia del hombre, así aparece, y la consecuencia, el trabajo. La creación lleva al trabajo humano, un trabajo considerado como castigo. Algunos dicen también como posibilidad de redención y de mejora de este mundo. Bien, tenemos ejemplos riquísimos, la dextera Dei de San Clemente de Taúl, en unas pinturas geniales, luego veremos al Pantocrátor, está en Lérida, en el Pirineo, Lleida. Aquí tenemos en Módena un friso de la catedral de Willy Gelmus, un escultor magnífico, Adán y Eva cavando en la tierra. Y aquí en un manuscrito recortado un poco de la página para que lo veamos claro, tenemos de nuevo a Adán cavando y a Eva con el castigo propio, que es hilar con el uso y amamantar y criar a sus hijos. Bueno, cada uno con su parte que le toca del castigo. Aquí incluso Eva colabora cavando. Resulta que no termina ahí el castigo, sino que los hijos de Adán y Eva, Abel, que es pastor y ofrece a Dios un cordero, y Caín, que ofrece los frutos de la tierra, luego se enemistan, se pelean, y Caín mata a Abel. Resulta que también el crimen, la violencia, el fratricidio llegan de mano del castigo. Curiosamente, esta imagen, que muchos acaban simplemente la imagen de decir qué malos somos, un sacerdote inglés del siglo XIV, John Ball, en una sublevación campesina citaba este pasaje para decirles a los campesinos que se rebelaban de sus señores, decirles: y cuando Adán cavaba la tierra y Eva hilaba, ¿dónde estaban los señores? ¿Dónde estaban los caballeros? Aquella era una sociedad igualitaria. ¿Por qué luego esa sociedad igualitaria se ha convertido en este abuso de poder por los más fuertes? Bueno, el arte románico nos lleva a dos polos de creación. Un polo, diríamos, intelectual y otro polo técnico y material. El polo intelectual, vamos aquí a resumirlo, bueno, es genial esta página de manuscrito de Edwin, el monje Edwin, que en Canterbury está en su monasterio, significado aquí con esas torres del complejo monasterial, aparece sentado en el pupitre con un atril, el libro, él escribe, o en algunos casos otros pintaban miniaturas,
tiene también, junto a la caña de pluma de ave, tiene el cortaplumas para afilarla y está trabajando. Son el aspecto intelectual, los que transmiten el saber, copiando libros, leyéndolos, creando escuelas, a veces escuelas de catedralicias, escuelas monásticas, o también en las universidades. Los clérigos soportaban el tema del saber y la cultura. Importantísima su función. Por otro lado, junto a ellos, y guiados a veces por sus referencias intelectuales, están los del trabajo manual. Aquí tenemos un cantero, típico cantero, con el instrumento de su oficio. Tiene aquí un trinchante, una escoda, con pico para los trabajos más duros y con el aspecto dentado para ya afinar el trabajo en la piedra. No nos tenemos que ir muy lejos para verlo porque está en la iglesia de Añoa, cerca de Estíbaliz, en un canecillo. Y bueno, tenemos otros ejemplos, pero este es bastante singular. Y no desmerece en su oficio el que realiza este tipo de trabajo tan importante. Para el arte románico ya más poco a poco nos vamos centrando no solo en la época y en las creaciones generales, sino especialmente en el arte. Son fundamentales dos partes, como ya lo estamos viendo. Por un lado, los intelectuales y también los poderosos, vamos a decir, los que tienen medios financieros, económicos y de poder, como son los comanditarios. Les llamamos comanditarios, les llamamos patrocinadores, mecenas. Muchas veces son laicos, pero también eclesiásticos. Tenemos un ejemplo aquí, Sanctus Anno Episcopus Coloniensis. Bueno, Anno, arzobispo, más que obispo de Colonia, fue un hombre muy polémico, pero un hombre muy enérgico, que se midió con emperadores y papas, pero fue muy enérgico y trabajador. Fundó 5 monasterios. Los tenemos representados en esta imagen de la derecha. 5 monasterios y bastantes iglesias. Y luego fue declarado santo. Por eso el título le corresponde. Es un santo canonizado del siglo XII. Va con los elementos típicos de su oficio de obispo. La mitra, el palio, la casulla. Bien. Junto a él están los maestros, escultores, arquitectos, que, por desgracia, en pocos casos conocemos quiénes eran, su nombre al menos. Pues aquí sí, recojo un trocito, un pequeño fragmento del tímpano, luego veremos más detalles, del tímpano de San Lázaro de Autun en Borgoña. Gislebertus, aparece su nombre y podemos pensar que Gislebertus hoc fecit, esto lo hizo Gislebertus, y aquí aparece un personaje desnudo que mira precisamente a Gislebertus y se dirige quizá también a la figura divina que está más arriba en el momento culminante del juicio final. Él espera ser de los salvados. En cambio, los que están desde este ángel que lleva la espada para adelante serán los condenados, porque están saliendo de sus sarcófagos en el momento del juicio final. Este Gislebertus, maestro conocido, genial, que crea todo un taller de escuela en Autun, en Borgoña, cerca de Cluny, quizá de ahí viene, de Cluny, esta escuela, lo veremos después. Y veremos quienes merecen la pena ser salvados por sus buenas obras, entre ellas realizar iglesias como Gislebertus. Pero tenemos que la época de caída del Imperio Romano produce una etapa muy dura en que las construcciones tan brillantes del mundo romano caen en desuso y se hacen construcciones muy perecederas, como es todo lo que se hace en madera. En nuestras zonas y en toda Europa se conservan muchas iglesias románicas, pero las anteriores muy pocas, porque se hacían materiales perecederos, de madera, de barro, de ladrillo. Bien, he puesto aquí 2 ejemplos. No les voy a decir que crean que esto es románico, es un caserío pues antiguo, pero no románico, de nuestra zona, del País Vasco, y nos muestra un poco esa estructura de madera. Claro, con los incendios y con tantos problemas no duran. En cambio, casas de piedra, como esta de la derecha, que es la Maison d'Étampes, en Gante, en la zona flamenca de Bélgica, pues han perdurado, y es del siglo XII, está comprobado. Típica estructura con sus ventanitas y muy característico de esa zona toda del norte de Europa,
como le llaman los franceses, la toiture de Pignon à Redon, con estos escalones. Bueno, un ejemplo excepcionalmente interesante que se conserva. Bueno, volvemos otra vez a Gislebertus, que lo hemos dejado en una imagen anterior y aquí lo tenemos de nuevo, y los que le siguen. Resulta que entre los que le siguen veremos que está representado el tema de la peregrinación. Resulta que para tener buenos méritos se puede construir iglesias como Gislebertus, se puede reinar y ser justo como este rey, o como trabajador y rezador como este monje, o peregrinos como estos dos que vemos aquí. Esta señora no sabemos cuáles fueron sus méritos. La peregrinación sabemos que fue muy importante. Los caminos de Santiago eran innumerables, por aquí pasaba una de las ramas. Veremos luego alusiones al paso de peregrinos en el puente de Puente de la Reina. Tenemos aquí un peregrino muy bien representado también en Vallejo de Mena, en Burgos, con lo típico, el bordón, con la escarcela o el zurrón con la venera o la concha, con los elementos para el viaje, y lo veremos aquí representado, como he dicho, en estos dos personajes, que podemos identificar. Están también en el tímpano de San Lázaro de Otón, como he dicho, y aunque está algo fragmentado, aquí este hombre lleva algo enarbolado sobre su hombro y sería una palmera. Identificamos una palmera, y en el zurrón lleva una cruz. Imaginamos que sería un peregrino a Jerusalén. En Jerusalén entraban, recuerdo de Jesucristo, con unas palmas como el Domingo de Ramos. Entonces les llamaban palmeros a los peregrinos a Jerusalén. A los que iban a Roma les llamaban romeros, y de ahí viene la palabra romería. Y a los que iban a Santiago de Compostela, el camino jacobeo, pues aparte de lo jacobeo, se les llamaba también concheros, por la concha que vemos aquí y aquí, la concha, la venera, tan típica de ellos. Es muy significativo que el escultor ha querido darle importancia al camino tan tortuoso y difícil y boscoso para ir desde media Europa, iban hasta Compostela, que pone aquí una rama como el que la está pasando y como si estuviera subiendo un puerto de montaña, el que va todo admirado hacia Santiago de Compostela. Bien, vamos a centrarnos ya en elementos, como he dicho, de referencia, en ejemplos muy seleccionados del arte románico en la plena Edad Media. Se suele decir que entre 1050 y 1250 es la etapa más plena, tanto de la Edad Media como del románico. Aunque hay fases un poquito previas y una fase en nosotros que incluso dura un poquito más. Arquitectura de carácter religioso, que es la superabundante y más conocida, arquitectura civil, de monumentos que no son del tipo religioso, como las murallas, los puentes, los castillos. La escultura monumental, no por su tamaño, sino porque están adheridos como relieves a un edificio, sea de cualquier tipo, generalmente religioso. La exenta, las imágenes que vemos de la Virgen, de Jesucristo, y que aparecen no muy abundantes ahora, luego mucho más a partir del gótico. La pintura mural, que era muy abundante, pero se ha perdido en su gran parte, y que era un aditamento, una especie de ornamentación o de acompañamiento necesario de toda iglesia. Se consideraba que no estaba terminada hasta que no estaban pintadas. En nuestro caso han quedado algunos ejemplos, pero ya más bien generalmente góticos, de pinturas incluso románicas pintadas luego un poco más tarde. Miniaturas de uso, diríamos, por monjes o por gente culta que se lo puede permitir, y de una viveza y una información y una calidad y una especie de altura intelectual increíble, como los libros en que están plasmadas. Artes del color, ejemplos de mosaico, de vidrieras. La vidriera todavía es muy inicial. Los mosaicos fueron muy ricos en época romana y en época bizantina. Ahora no son muchos los ejemplos. La vidriera también es inicial. Luego el gótico y sus catedrales será su esplendor. Los esmaltes sí son abundantes. Los de Limoges, por ejemplo, son muy conocidos. Y bordados, que también son de una gran calidad. Lo que pasa es que quedan pocos. La arquitectura religiosa. Bueno, voy a ejemplos súper conocidos, creo que no voy a descubrir nada. Tenemos aquí a San Clemente de Taúl, en el Pirineo de Lleida, y tenemos un ejemplo típico de lo que llamamos románico primitivo, románico lombardo, con la torre de muchos cuerpos, muy esbelta,
con estos arquillos ciegos, las bandas lombardas, porque se considera que eran maestros que se habían formado en la zona de Lombardía y que habían iniciado, como algunos otros focos, Cluny, etcétera, el románico, y que lo difundieron y llegaron al Pirineo, a tantos sitios. Esta iglesia triple ábside, por dentro ya nos hemos metido para ver la Dextera Dei, la mano de Dios, y veremos luego el Pantocrátor. Aquí tenemos Pisa. Bueno, ¿quién no conoce Pisa? La gran catedral, el precioso e incomparable campanile inclinado. Bueno, pues románico, y románico de buen momento y también de buen material. Aquí son mármoles blancos de calidad extraordinaria y luego la filigrana que hacen con estas loges, con estas galerías que nos admiran. El arte románico ya crea obras insuperables. Edificios de una ornamentación interior rica, pero exteriormente no se privan de llenarlos de relieves o de elementos ornamentales. Como aquí tenemos el ábside, el grande y uno de los laterales, el otro está al flanco izquierdo, de la Catedral de Monreale, en Sicilia, cerca de Palermo, un ejemplo extraordinario. Ya a simple vista advertirán el entrecruzamiento de arcos con formas apuntadas. Bueno, curiosamente nos está recordando elementos de arte islámico, aunque sabemos que aquí habían llegado los normandos, los reyes normandos, de los cuales vamos a hablar, Guillermo I, Guillermo II. Bueno, pues arte normando y de carácter románico, luego arte islámico, la influencia bizantina, que vamos a ver si nos metemos dentro y vemos los enormes mosaicos bizantinos con Pantocrátor excelente. Por tanto, confluencia artística, Oriente y Occidente en Sicilia, en Monreale. Y aquí esto ya nos vamos al centro de Francia, en Poitiers, Notre-Dame-la-Grande de Poitiers, que tiene también una filigrana extraordinaria, en este caso de escultura, de figuraciones, de relieves. Bueno, hay de todo, está con un equilibrio absoluto en su composición, unas preciosas torres que incluso tienen hasta estos cupulines, los tienen preparados para una visión que sea impactante, como imitando escamas. Bueno, todo genial. Notre-Dame-la-Grande de Poitiers, la sede Poitiers de la corte de la reina Aliénor, casada con Enrique Plantagenet de Inglaterra, que luego hablaremos de ellos. Y en Poitiers, solo en Poitiers, hay 7 iglesias románicas de primera calidad, que podríamos estar citando. Solo quedarnos en Poitiers no sería suficiente. Castillo e iglesia integrados, el arte ya no religioso propiamente, pero aunque sea un castillo con sus lienzos de muralla, con torre del homenaje, torre albarrana, resulta que la iglesia, que aquí adivinamos, está empotrada también y forma parte de la estructura defensiva. La iglesia de Loarre. Bueno, Loarre en Huesca, un castillo de los mejor conservados, recientemente ha aparecido en la lista de los mejores, y también se han rodado películas. Es un lugar muy bien conservado y de una ejemplaridad en esta simbiosis entre la arquitectura civil y religiosa. Puentes como Puente de la Reina, Sobelarga, pasan los peregrinos desde Pamplona a Estella y continúan o vuelven, y sin saber quién era la reina que lo pudo fundar, pero es un ejemplo extraordinario. Garés, Puente de la Reina, otro ejemplo, y bueno, no han quedado muchos puentes, algunos están remozados. Seguimos con nuestro recorrido. Tenemos aquí un tímpano que yo recomiendo ver de cerca y, si puede ser, verlo allá. Una de las vías del Camino de Santiago, la vía que viene del Puy, del Puy, en el centro de Francia, resulta que pasa por la vía Podoviensis, pasa por Santa Fe de Conques, que es este tímpano, pertenece a una abadía, un monasterio absolutamente genial, en una zona de montañas precioso, y este es uno de los tímpanos más representativos, sobre todo con un tema que es muy fuerte, es que es una lección moral, es la lección moral del aspecto básico para la persona que es cristiana, que son prácticamente la totalidad de Europa, son bautizados, y que se encuentra ante el dilema: ¿qué va a pasar de mí después de morir? Todavía todos seguimos pensando también eso,
pero allí tienen una respuesta muy concreta. Podemos estar en un dilema según estemos a un lado o al otro de Cristo juez. Cristo juez que ha muerto en la cruz y por eso es digno de juzgar, Cristo que está en la mandorla, luego hablaremos de ello, en este caso Jesucristo alza la mano derecha bendiciendo a los que se han portado bien, la Virgen, San Pedro y muchos santos ya están en primera línea, y después a los fieles normales. Va a venir después, por abajo aparece, no lo verán, pero ya se lo estoy sugiriendo, el tema de la balanza. Serán pesados y juzgados en ese juicio particular. Y resulta que el juicio final se junta con el particular y esta línea es la demarcación de los que van hacia el cielo, los ángeles les reciben y ahí están en felicidad perpetua, esto parece una iglesia bien organizada, y en cambio los que no han cumplido, han sido malos, han cometido pecados, han sido malos con el prójimo y tantas otras cosas, resulta que un diablo horrible los empuja hacia la boca de Leviatán, el dragón que se los traga, y pasan como la boca del infierno hacia la zona de dominio de Satán. Allí los demonios se complacen en todo tipo de torturas, de lo más complejas, según cada uno los pecados que ha cometido. Según decía el juglar medieval, cada uno era torturado por do más pecado había. Pero nos encontraremos ya en un ambiente en que Jesucristo aparece de nuevo, pero no es el ambiente terrorífico del juicio final. Es más bien Jesucristo en el final de los tiempos en su esplendor, como nos lo pinta el Apocalipsis, rodeado de santos, de ángeles, después los 24 ancianos. Esto ya lo habrán adivinado, es el pórtico de la gloria, la portada central, la gran puerta del oeste en Santiago de Compostela, precisamente donde confluyen peregrinos desde toda Europa. Y aquí, debajo de Jesucristo, aparece el que lo recibe, Santiago el Mayor, bordón de peregrino, y acoge, y normalmente ya puede pensar el peregrino que eso le abre las puertas celestiales. Bueno, Jesucristo también le recibe, los músicos interpretan, se supone, música celestial. Estos instrumentos musicales que aquí aparecen han sido reproducidos en instrumentos actuales y suenan perfectamente. Y abajo nos encontramos con que estas representaciones de cuatro de los profetas, tenemos a Moisés, a Isaías, Daniel y Jeremías, tienen ya rasgos muy naturales, expresión de llanto en Isaías, de gozo y alegría y sonrisa en Daniel. Es decir, estamos pasando del románico al gótico. El naturalismo, la expresión, va ganando cada vez más campo. Quiero que volvamos otra vez a San Lázaro de Autun, donde hemos visto a Gislebertus, hemos visto trocitos del gran tímpano, que no lo pongo entero porque nos llevaría toda la lección el explicarlo, pero muestro un capitel también de ese conjunto de San Lázaro de Autun. Resulta que habrán identificado esta imagen tan típica del ciclo de infancia, en que después de la Natividad resulta que Herodes amenaza a todos los niños de Belén y alrededores, y José, María y Jesús escapan la huida a Egipto. Escapan por un ambiente cuyo paisaje es evocado aquí por estos árboles. El pollino, el asno, donde van montados la Virgen y el niño que lleva en su regazo, camina, alza la pata y resulta que debajo adivinamos que hay unas ruedas. Resulta que está sugiriendo la velocidad de la huida, cómo escapan. Esos recursos que ciertamente nos sorprenden, ingenuos, pero muy expresivos de la imagen románica. Volvemos otra vez al tímpano de Santa Fe de Conques y nos encontramos con esa imagen poderosa, solemne, seria, monumental del rostro de Jesucristo. En este caso serio porque es juez. El nimbo crucífero nos lo muestra. Es el poder de lo sobrenatural, del quien ha creado, de quien ha muerto y de quien rige el orden de la creación y el destino de las personas. Un destino que lo hemos visto en ese tímpano y lo veríamos en muchas imágenes que aparecen a veces en Cannes, en los capiteles de amenaza, de figuras demoníacas, de monstruos, de leones, de devoradores,
que están recordando constantemente, cuidado. Resulta que es la disciplina del miedo. Es una educación, diríamos, muy efectiva, tanto o bastante manipuladora, porque realmente el miedo no es quizá lo mejor. Sería mejor por la persuasión, pero el miedo es convincente. El miedo a muchas personas les hace retirarse también de lo malo. En este caso, volvemos una vez más, es reiterativo, lo siento, pero es genial, el tímpano de San Lázaro de Otán. Una figura parece aquí en absoluta tristeza, desdichado, llorando de dolor y que es abducido por unas manos que lo van a llevar evidentemente donde no quiere. Una evocación de las clases sociales que tenemos aquí con una serie de tareas humanas. Resulta que podíamos haber puesto montones de elementos representativos en la escultura románica, elementos geométricos, vegetales, animales, monstruos. Yo he elegido un poco algunos que nos guíen y algunos que los tenemos bastante cerca. Se suele decir en las crónicas medievales que eran 3 los sectores sociales, no con los que fue creada la humanidad, los que se habían erigido en la Edad Media, que eran los oratores, los velatores y los laboratores. Oratores, los que rezan. Aquí tenemos un ejemplo de un clérigo, un sacerdote diciendo misa con sus hábitos típicos, con el alba, la casulla, el manípulo, aparece con los brazos extendidos como en el Dominus Vobiscum, y esto no hay que ir muy lejos, está en un ventanal de Argandoña, al pie de Estíbaliz, lo pueden ver cuando quieran. Bueno, ahora no nos dejan viajar mucho. Resulta que luego tenemos un caballero con todos sus elementos, con el casco, con la lanza, el pendón, el escudo típico en forma de veleta de esta época, el caballo con sus arreos, la espuela, incluso se le ven hasta las herraduras del caballo. No sabemos si va a la guerra, si va de peregrino. Ahí está plantado en lo alto de la iglesia de Oreitia, también al pie de Estíbaliz, también lo podemos ver. Esto aparece en nuestro románico. Y no muy lejos nos vamos a ir, me paso abajo a la derecha, con este ejemplo de un campesino. En este caso está ejerciendo de cazador, pero las ropas no son elegantes, y está matando a un jabalí con una lanza. 2 mastines le han hecho la labor de perseguir al jabalí, estaría en el capitel de al lado, no se lo ve, no se lo muestro, y aquí la matanza del jabalí, que era muy sustancioso para completar su dieta, y veremos luego representado en calendarios medievales, como estos que aquí estamos viendo. Esto, antes de nada, les recuerdo que esto de la matanza del jabalí está en Saraso, en Treviño. Resulta que aquí tenemos a un campesino que también un campesino o alguien que completa la labor para su aprovisionamiento, con las longanizas, con todo lo que está cociendo en una caldera al fuego, para después de la matanza, pues tiene que preparar todo eso. Y esto aparece en el mes de enero, después de la matanza, que a veces es en diciembre, después de cómo matan al cerdo, pues viene la elaboración de sus productos. Esto está en el Batisterio de Parma y un gran escultor se encargó de un conjunto de los 12 meses con los signos del zodíaco, el escultor Benedetto Antelami. Resulta que del mismo escultor del Batisterio de Parma tenemos el mes de septiembre en que está vendimiando, este sí que es agricultor, vendimiador, cortando los racimos, echándolos al cesto y el signo de Libra. Muchos calendarios, muchos acompañados del zodíaco están en Europa, tanto en Francia como en España como en Italia, y son una fuente excelente para identificar cómo realizaban todas estas escenas. Las clases sociales, las tareas humanas. En realidad, nosotros en las películas vemos héroes que parecen los reyes, los guerreros, que luchan contra seres naturales y sobrenaturales. Yo diría que los auténticos héroes de la Edad Media eran los campesinos, eran los artesanos y especialmente las mujeres, que eran las que más trabajaban, las que cuidaban los hijos, la casa, hacían labores del campo y de todo, y luego eran menospreciadas en muchos casos. Porque tendríamos que reconocer que la Edad Media y sobre todo los relieves esculpidos
le hacen muy poca justicia a esa labor positiva de la mujer y en cambio la condenan a unas representaciones generalmente negativas, relacionándonos con el mal, con el pecado, con la tentación. Y un ejemplo muy característico es la famosa Eva, en un relieve muy grande, realizado también por el mismo Gislebertus, que hemos visto en el tímpano, que aparecía el desnudito esperando estar entre los buenos, pues realiza aquí una Eva genial, que tiene la manzana en la mano y tiene la cara absolutamente arrepentida, pero ya no hay remedio. Ella misma se retuerce como una serpiente entre los arbustos. En realidad recuerda su cuerpo la forma de serpentina y es un ejemplo excelente de la expresividad del arte románico. Resulta que, a ejemplo de esta Eva y de la serpiente, pues muchas mujeres han sido representadas rodeadas de serpientes que les muerden en los senos, en el sexo, la famosa serpent que dicen los franceses y que aparece en capiteles, en canecillos, muchísimo. La mujer como una segunda hija de Eva que sufre las consecuencias del pecado y es, diríamos, representativa de la tentación. En muchos casos no tiene nada que ver, pero así era representada. Y en este caso, un ejemplo también característico, en la Puerta de las Platerías de Santiago de Compostela, la puerta más antigua, antes hemos citado el maestro Mateo, pues la otra puerta que está en el brazo este del crucero, tenemos en la esquina de uno de los tímpanos a esta mujer desaliñada, desgreñada, muy poco vestida y que tiene una calavera en sus manos y tiene cara de dolor. Bueno, ¿quién era? No se sabía, pero resulta que tenemos un relato del siglo XII del peregrino turista Émery Picot, que viene desde la zona del centro de Francia, cerca de Poitiers, y resulta que al ver esto dijo que había escuchado que era una mujer adúltera y que para castigo de su adulterio tenía que estar, diríamos, constantemente con la cabeza del amante en sus brazos. Bueno, una leyenda que también nos hace pensar en tantas otras maledicencias respecto a la mujer. Es curioso que este peregrino, Émery Picot, escribió el famoso relato en el Codex Calistinus, muy famoso porque fue recientemente robado y luego devuelto a la Catedral de Santiago. Bien, resulta que no solo la mujer aparece mal, también aparece a veces muy digna, sobre todo si es de alta condición social. Y en Álava tenemos especialmente una serie, y algunos ejemplos también en Vizcaya, de la mujer representada dignamente, acompañando a su marido. En este caso ya ven una dama, una cabeza de dama, con una toca alta de barbuquejo, de cendal. Estos lienzos de cendal a veces medían varios metros, eran a veces de varios colores, carísimos, y eran el toque de elegancia de las damas. El caballero con un birrete. Estas parejas aparecen muchas veces juntas. Este caso es de Durana, pero Durana cerca de Vitoria. También está muy cerca en otros pueblos, en Otazu. Bueno, hay una veintena de parejas. Y aquí aparecen muy dignos los dos. Podrían ser parejas de señores que fueron benefactores, patronos laicos. Se ha especulado mucho sobre quiénes podían representar antepasados de los que estaban allí en el pueblo. No se sabe muy bien. Curiosamente, al lado les muestro otra pareja, en este caso en la Andramari de Elejalde en Galdakao, en Vizcaya, cerca de Bilbao. Y aquí la dama también aparece con una abultada toca y cendal, y aquí el caballero con un bonete, un sombrero, que resulta que tiene también tiras onduladas y, curiosamente, sobre la boca, esto no es el único caso, pero no es muy frecuente, sobre la boca lleva también una tela fruncida. Me he permitido una broma, muy anticipado ya se puso la mascarilla. Bueno, en estos tiempos mejor hacer alguna broma también. La Virgen María es la que dignifica a la mujer desde el punto de vista de la teología católica. Ella es la nueva Eva, es la mujer ideal y aparece evidentemente elevada a esa condición al haber sido elegida aquella doncella
sencilla, de una familia sencilla de Nazaret, como Madre de Dios. Se me ha colado. Bien, resulta que les pongo 3 ejemplos. Aquí también tenemos la Virgen de Estíbaliz, tenemos el caso de la Virgen de la Encina, tenemos el caso de una Virgen de Cabriana, pero diríamos estos tipos son un poco más acabados o sobre todo menos retocados, porque nuestros 3 ejemplos han sido algo alterados, sobre todo el de Estíbaliz y el de la Encina. Pero para ver el tipo, pues muchas veces se representa con esta imagen tan característica de la zona de Auvergne, en Francia, de la Virgen de Orcival. Aparece sobre un trono de plata, aparece ella misma revestida de plata, aunque la imagen es de madera, revestida de plata dorada, y aparece presentando al niño. Esta imagen, como las otras 2, procede de una imagen bizantina, la Theotokos, la Virgen Madre de Dios. Y en el románico se habla expresamente también, aparte de Theotokos, de la Virgen Sedes Sapientiae, la sede de la sabiduría, que en realidad convierte a la Virgen en un segundo trono. Ella está sentada en el trono, pero es segundo trono para el niño, que está centrado, lo ven perfectamente, sobre sus rodillas y que es el importante, aunque nosotros nos fijamos en la Virgen, que tiene más presencia, pero el importante es el Hijo. Él es el ser propiamente Hijo de Dios. Lo tenemos aquí bendiciendo en señal de su poder y también con el libro o con la bola del mundo y en ejemplos absolutamente ricos y maravillosos, luego secundados por tantas imágenes góticas que aquí ya sí son muy abundantes. Tenemos aquí esta imagen de Orcival, luego tenemos la Virgen Blanca de Tudela, que aparece con unas tallas geniales en los plegados, y también tenemos la Virgen de Nuestra Señora de Irache, que está actualmente en Di Castillo y que, como la de Orcival, está también forrada de plata dorada y ella coronada, porque se supone que la Virgen, además de madre, enseguida le van a dar el título de reina. En este sentido, pues la Virgen aparece aquí como modelo, como imagen, luego la dama medieval será también sublimada y por fin la mujer recuperará, sobre todo las de altos niveles sociales, un papel más digno. Respecto a la imaginería, aparte de la Virgen con el niño, la otra imagen más frecuente en el románico es el crucificado. Los santos todavía no son muy abundantes, luego lo serán. En este caso tenemos una imagen de marfil, no es muy grande, 33 metros. Aquí en madera tiene casi 1 metro. 33 centímetros es lo que da de sí el marfil. Y lo tenemos que su cuerpo imita perfectamente la forma de la cruz, con los brazos perpendiculares al tronco. En este caso he perdido la cruz, pero es igual porque ya nos lo muestra el cuerpo de Jesucristo, con la cabeza relativamente alzada, los ojos abiertos. En este caso lo pusieron de azabache para darle mayor credibilidad a que está vivo, a que no ha muerto o a que ha superado la muerte. Y después tenemos el faldellín perfectamente realizado. 2 clavos en los brazos, 2 en los pies, 4 clavos. Luego veremos que el Cristo gótico cruza las 2 piernas y por tanto serán 3 los clavos. En el caso de la derecha tenemos pintado con unos colores muy vivos y en madera la Majestad Batlló, por el nombre del que lo descubrió en un anticuario, pero procedía de la zona de Olot, en Cataluña, ahora está en Barcelona. El de marfiles de Carrizo, en León. Resulta que aquí el Cristo va vestido completamente con una túnica larga, ceñida, algunos lo han relacionado con el colobium sirio o con las túnicas antiguas. Bueno, otros Cristos van como este, con solo el faldellín o perizoneum. Aquí lo tenemos también, sus brazos paralelos a los brazos de la cruz y su cuerpo vertical. También tendría 4 clavos y también es signo de que ha vencido a la muerte, no es el Cristo doliente del gótico. Resulta que la pintura mural era por todas las iglesias era obligatoria, pero como podemos ver,
se ha perdido, ha habido encalados, ha habido transformaciones. Bueno, en muy pocos casos se ha conservado de una manera importante, pero tenemos un ejemplo aquí. Toda esta bóveda de cañón conserva muchas pinturas murales que están, diríamos, en escenas concretas como las viñetas de un cómic y que nos traen escenas de la Biblia. Aquí me atrevo a adivinar desde lejos el arca de Noé y otras escenas de construcción de la Torre de Babel, etcétera, etcétera, magníficas. Esto está a una gran altura en una iglesia abacial, Saint-Savin-sur-Tempe, en la zona de centro de Francia, cerca de Poitiers. Bueno, es un ejemplo excepcional, pero otro ejemplo excepcional nos lleva de nuevo a San Clemente de Taúl, que lo hemos visto por fuera, y hemos visto la Dextera Dei, la mano de Dios, que estaría aquí justo encima de la cabeza de este Pantocrátor. Jesucristo, Señor del universo, omnipotente. Lo tenemos aquí representado envuelto en la mandorla o almendra mística de rayos de luz, luego sobre el cosmos, sobre el mundo, sentado en el arco iris, triunfante, con el nimbo crucífero, para identificarlo incluso alfa y omega, el principio y el fin, letras griegas, con la inscripción del libro Ego sum lux mundi, yo soy la luz del mundo, bendiciendo, en este caso nada de juez, nada de terrorífico, acompañado de los evangelistas, debajo tendría la Virgen y los santos. Bueno, un ejemplo absolutamente rico en su grafismo, en su fuerza. Yo diría que es el ejemplo, diríamos, la obra maestra de la pintura mural está en San Clemente de Taúl, en Lleida. Ahora es difícil de viajar, pero es absolutamente recomendable, tanto el paisaje como las iglesias de la zona de Boí y de Taúl. Bueno, resulta que la pintura mural nos lleva a ejemplos muy elaborados, ya muy dinámicos, como aquí San Pietro al Monte, en Chivate, en Italia, que de nuevo nos muestra Jesucristo en la mandorla, Jesucristo que ejerce su labor de Salvador. Ya tiene aquí una pequeña figurita de una persona desnuda, como un niño, es el alma salvada de los riesgos que ha tenido de caer en la boca del enorme dragón apocalíptico. Bueno, resulta que es como una especie de lucha entre el bien y el mal, lucha a muerte y lucha en que va a quedar clara la victoria. Toda la cohorte celestial de los ángeles, cohorte en el sentido de ejército, aparece aquí con lanzas atacando al terrible dragón, liderados por San Miguel, que le clava en la cabeza, y por tanto el dragón es vencido, es derrotado, es arrojado al lago de fuego y al final la victoria va a ser clara del lado del bien. Bueno, este tema tan impresionante nos lleva a otras pinturas mucho más tranquilas, como en el Panteón Real de San Isidoro de León, que merece la pena 1000 veces visitar, como todos estos ejemplos, una escena navideña. Resulta que aquí, en la Nochebuena, si lo pueden ver de cerca todos estos ejemplos, se los recomiendo, el ángel está anunciando a los pastores que están al raso con sus rebaños y resulta que les anuncia el nacimiento del Hijo de Dios. Resulta que quedan absolutamente pasmados, ahí están las ovejas, las cabras, etc. Y uno de los pastores está tan ensimismado que en la escudilla que tenía en la mano tomando su desayuno de leche o lo que sea, se lo está tomando el perro. Escena bucólica, escena naturalista, escena natural para que la gente entendiera, y hasta los más pobres y los más analfabetos se acercasen a los relatos bíblicos y a toda esa enseñanza. Sabían mucho más de todo esto que nuestros jóvenes de ahora, porque habían aprendido a leer las imágenes y alguien les había hecho la catequesis incluso con la mano. En las miniaturas tenemos un campo inagotable. Las miniaturas evidentemente son para ver una a una de cerca y disfrutar hasta de los detalles. Bueno, 2 ejemplos he elegido aquí ahora y veremos alguno más. En este caso es de una Biblia inglesa de Winchester, que resulta que en uno de sus detalles nos relata la lucha, una vez más casi, entre el bien y el mal. Un joven pastor se atreve a desafiar a un gigante. El joven pastor, lo hemos identificado, sería David. El rey Saúl
le confía el éxito de su ejército en combate singular entre un joven pastor y un guerrero, y además que es un gigante, Goliat. Nosotros lo identificamos fácil. Muchos jóvenes de nuestras generaciones no saben de esta y de otras historias, que realmente también son muy sugerentes. Y el arte ha sacado mil ejemplos, 1000 partidos. No tenemos más que ir a Florencia y ver ejemplos del famoso David. Resulta que ese joven David termina con la honda tumbando al gigante, luego le corta la cabeza y se pone en fuga el ejército filisteo. Maravillosas representaciones de las armaduras, de los personajes, de los colores. Bueno, en la Biblia de Winchester, 1160 más o menos, un ejemplo excepcional. Y resulta que en la misma época, y también de Winchester, en este caso un salterio, el salterio de Henri de Blois, resulta que una escena que de nuevo nos lleva a esa lucha entre el bien y el mal, a las posibilidades de caída en un infierno horroroso, que en este caso aparece representado curiosamente con una doble cabeza del Leviatán y una única boca en la que nos asomamos para ver a Satán, a muchísimos condenados, entre ellos hay reyes, hay reinas, hay avaros, hay de todo tipo, sobre todo de los grandes poderes humanos que también caen en el infierno, pero por suerte aparece un ángel que cierra la puerta. Bueno, un momento de alivio en ese terrible infierno, muy representado en el románico, pero que también en otros casos aparecen representadas escenas más esperanzadoras. El miedo al infierno tuvo gran poder para, diríamos, las masas medievales y también hasta nuestros días. La verdad es que todos los temas que llevan por el miedo, podríamos hoy pensar que llevarían mejor camino por la esperanza y que intentemos compensarlo. Bueno, los mosaicos son raros, pero me quedo con uno. Eran muy frecuentes en el mundo, como saben, en el mundo romano, en el mundo bizantino, hasta en los techos y paredes, en las bóvedas. Bueno, resulta que un mosaico de suelo, y nos tendríamos que ir al sur de Italia, a la zona del tacón de la bota italiana, a la zona de Apulia, en Otranto. Bueno, toda una iglesia, todo el suelo, 600 metros cuadrados con este mosaico. Aquí pongo dos detalles, pero es enorme, un enorme árbol, escenas bíblicas, escenas de todo tipo. Bueno, es sobrecogedor, merece la pena la visita. Yo allí me pasé una mañana entera y me costó marchar y después no me resistí a escribir sobre ello. Ciertamente, bueno, hay muchísimas cosas que todavía es difícil de adivinar qué hacen allí. Entre otras, un precioso ejemplo que nos trae a la antigüedad, Alexander Rex, el rey Alejandro Magno, aquel del mundo clásico. Bueno, aquí aparece coronado, sentado en una especie de carruaje muy sencillo, pero tirado no por caballos, sino por grifos, esos seres misteriosos, con patas de ave y con pico de águila, con una especie de orejas y con alas y con cuerpo incluso de fiera. Resulta que tenían capacidad de volar. Bueno, el rey Alejandro Magno, según una leyenda, ató a dos grifos a su carruaje pequeñito, puso en dos pinchos carne y les incitó a volar, y salieron despegando volando y se hizo todo un vuelo, fijaos, adelantándose a Leonardo da Vinci y a todos los inventores, según la leyenda, Alejandro Magno volador. Bueno, tuvo tal repercusión en la Edad Media que aparece en muchos capiteles, en miniaturas, etc. Otra proeza que se cuenta de él, que bajó en una cuba de vidrio y resulta que inspeccionó el fondo del mar. Bueno, Alejandro Magno, también venerado en el mosaico de Otranto, realizado por un presbítero, el Pantaleón, y con una riqueza de expresiva genial, hacia 1163-65. Resulta que realizó también un conjunto de los 12 meses con sus 12 signos del zodíaco. Aquí tenemos dos de los meses, el mes de noviembre y diciembre, con el escorpio, con el campesino que siembra la tierra y que tiene preparada la azada, y también lo que hay que comer, la pitanza, con el pan, el pernil, el barril
y el cuerno para beber. Todo muy, muy rural, muy significativo, muy asequible a cualquiera que lo vea. Tenemos el mes de diciembre con el centauro Sagitario y resulta que aquí la matanza del jabalí, porque tiene unos cuernos de jabalí. Y de alguna manera, lo hemos visto ya antes, era un elemento que completaba la dieta. Y aquí están con un lechón, este es un cerdito, que lo están preparando para la matanza del año siguiente. Bueno, un mundo genial en este mosaico, el más grande figurado del suelo en Europa. Los meses y el zodíaco. Y nos vamos a las vidrieras, pero claro, nos vamos a quedar en este ejemplo porque todavía las vidrieras, en estos ejemplos son 2, 1 y 2, en este caso las vidrieras todavía no son muy abundantes, lo serán muy, diríamos, espléndidas en el gótico y algo luego en el Renacimiento y Barroco, pero quizá ya hayan perdido la calidad tan típica de las catedrales góticas. La Catedral de Chartres es uno de los lugares excepcionales para ver vidrieras góticas, también la Catedral de León. Pero hay un ejemplo de una vidriera que trae el tema de árbol de Jessé y también dos vidrieras que le acompañan, que son todavía románicas. El árbol de Jessé, padre de David, y que se considera que estaba en la línea de la genealogía que iba desde Abraham a Jesucristo, tal como lo cuentan los evangelistas Mateo y Lucas. 40 generaciones entre Abraham y Jesucristo. Bueno, él, diríamos, con esta importancia de la genealogía, por encima de él, como un árbol, aparecen representados diversos personajes bíblicos hasta José. Bien, en este caso, esto es en Chartres y esto es en Poitiers. Poitiers, que hemos visto en Notre-Dame-la-Grande, he dicho de 7 iglesias, y esta es la Catedral Saint-Pierre, que tiene también elementos románicos, y una vidriera como esta crucifixión, que es el aspecto más importante, la crucifixión de Jesucristo. Jesucristo que sube al cielo en la ascensión, elevado por ángeles, esto mismo lo vamos a ver en Armentia, y en la parte baja otra crucifixión, pero es la crucifixión cabeza abajo de San Pedro, porque la catedral de Poitiers es la catedral Saint-Pierre, de San Pedro, y aparece también aquí representado el delegado como sucesor de Jesucristo y el primero de los papas y primero de los obispos de Roma. Resulta que los donantes de esta preciosa vidriera, y probablemente mucho de la catedral, son nada menos que la pareja que he citado brevemente antes de Enrique II Plantagenet, estaría aquí abajo, y su esposa Aliénor de Aquitania. La he sacado un poquito en grande para que vean su rostro. Esta Aliénor de Aquitania, aquí tenía su corte en Poitiers, y de hecho en ese momento Inglaterra, por este matrimonio, tiene muchas posesiones desde Bayona hasta no lejos de París. Por tanto, un gran poderío y una capacidad de financiación para obras tan magníficas como esta. Veremos cómo Aliénor de Aquitania se emparenta, curiosamente, con la familia de Sancho el Sabio de Navarra, porque un hijo de Aliénor de Aquitania y de Enrique II, nada menos que Ricardo Corazón de León, está casado con una hija de Sancho el Sabio, el fundador de Vitoria, con Berenguela. Veremos a ver cómo también se emparentan con los normandos de Sicilia. Y tenemos esmaltes, 3 ejemplos. Relicario de San Blas en Colonia, como una especie de pequeño templo con cúpula. Se supone que fue dedicado a San Blas, pero otros dicen que también se puso para albergar la cabeza de San Gregorio de Nacianzo. Bueno, tiene plata, tiene bronce, tiene esmaltes, tiene figuritas de marfil. Bueno, una auténtica maravilla. Está en Colonia. Y aquí un ciborio, que es como una especie de copón, que también con cincelado, con esmaltes, con repujado, con bronce dorado. Bueno, una auténtica maravilla el ciborio Balfour. Y por fin un bordado, un único ejemplo. Pero es curiosamente el de Roger II, rey de Sicilia, el padre de los que estuvieron realizando esa gran catedral también de Monreale, y padre de Guillermo y luego Guillermo I de Guillermo II. Roger II, rey normando, que se hace con el mando de Sicilia, es coronado
se hizo con el mando de Sicilia Roger I, luego segundo coronado en 1130, para cuya coronación se hizo este manto de seda roja, con figuras bordadas en oro y también con perlas. Representación absolutamente oriental, para que veamos ese mundo de intercambio que es Sicilia entre Oriente y Occidente. Los normandos y los árabes. Resulta que hay una palmera datilera, hay 2 leones que están comiendo o devorando dromedarios jóvenes. Esto lo veremos en Armentia parecido. Y resulta que la inscripción que ocupa la orla está en caracteres cúficos árabes, que hacen las alabanzas de Roger y sus conquistas. Bueno, el ejemplo de Sicilia como un foco cultural importantísimo nos conviene porque al relacionarse con Sancho el Sabio de Navarra podemos quizá imaginar influencias que nos llegaron de esa parte oriental o también de Alienor de Aquitania y la zona atlántica. Bueno, todo eso se lo hubiera explicado tranquilamente, pero tengo muy poco tiempo, pero simplemente aludo. Inglaterra, fundida con Aquitania en el matrimonio de Enrique Alienor, la Navarra de García Ramírez, que tiene varios hijos, entre ellos Margarita, casada con Guillermo I, hijo de Roger II, que lo podríamos poner ahí, y Sancho. Resulta que Sancho VI, el sabio, fundador de Vitoria, y por algo le llamaban el sabio, probablemente tuvo mucho que ver con empresas artísticas, aunque no lo podemos confirmar, y tuvo como hija Berenguela, casada con Ricardo Corazón de León, que fue a las cruzadas, que fue cautivo y después, murió en un asedio de un castillo, hijo de Enrique y Alienor. Por tanto, parentesco entre estos y Sancho, entre Ricardo, Berenguela, Sancho y otra hija de Enrique y Alienor, Juana, casada con Guillermo II, el hijo de Guillermo I. Vemos estas relaciones que podrían influir en el arte tan rico de Armentia. Y ya vamos a Armentia. Me estoy pasando, ¿no? Bueno, en Armentia voy a ir breve, voy a ir lo más breve que pueda. El complejo que hubiera sido catedralicio si lo hubieran dejado seguir siendo catedral, pero era colegiata, de San Andrés y San Prudencio. En el ábside, los ventanales nos retrotraen a un artista todavía muy sencillo, que son 3 ventanales, exteriores e interiores, y 12 capiteles. La plenitud, tímpano del cordero, anunciación, capiteles dobles de la nave, el tetramorfos del crucero, canes de la fachada sur. Y la portada del ciclo pascual, caballero victorioso, anástasis y resurrección, tímpano de la ascensión, que podríamos ver como elementos disgregados en el pórtico de una enorme portada que incluso también incluía el tímpano del cordero y también incluía la anunciación, para una portada que fue desmontada y que hubiera sido una auténtica maravilla. Bueno, el taller más antiguo tiene animales, tiene seres un poco extraños, muy toscos en su elaboración, máscaras, pero yo destacaría en la parte del ventanal derecho una figura venerable, se mesa la barba, tiene una especie de cruz de tau y aquí, o quizás sea una herramienta de trabajo, y una pequeña cruz, y tiene 6 animales, 3 y 3, según la simetría. Alguna vez me he atrevido a pensar si sería San Andrés el titular de la iglesia, aunque sea, diríamos, de esta manera un poco simple, pero era la que tenía en ese momento el escultor. Se dice que hizo un milagro en Nicea expulsando a 7 demonios y los convirtió en perros. Claro, alguien dirá, 3 y 3, 6 no da para 7, pero en el capitel contiguo ahí aparece otro muy similar a ellos que podría completar el número 7. El taller de plenitud nos lleva al tímpano del cordero. Bueno, la imagen típica del crismón con la figura de P del Pater, Alfa Omega del Hijo, S del Espíritus y las figuras de los ángeles que vuelan y elevan ese clípeo como las victorias aladas lo hacían en el mundo romano. El Agnus Dei, el Cordero de Dios, significación Jesucristo crucificado y muerto como la víctima propiciatoria, como los corderos en la antigua alianza, acompañado de Juan Bautista y de Elías, un ejemplo increíble de ese primer maestro. Pero nos fijamos que aquí hay muchas inscripciones y una de ellas nos interesa.
Resulta que aquí, al pie de este ángel, pone «Uius operis ac auctores Rodericus episcopus». Bueno, nos da un nombre de esos autores que sería Rodrigo de Cascante. Las fechas de Rodrigo de Cascante se nos muestran ahí. Sería la fecha, diríamos, antes y después. Entre esas fechas estaría ese tímpano y mucho de este segundo taller. Resulta que este Rodrigo de Cascante firma también como Episcopus Armentiensis en el fuero de Vitoria y sin duda tuvo un gran papel, y ahí lo tendría Sancho el Sabio quizá como patrocinador de estas obras. El otro autor, en autores, habla de dos, pero luego está borrado. Quizá la damnatio memoriae, quizá le borraron porque no convenía quien fuera ese, no sabemos si escultor, arquitecto o personaje comanditario. En el fondo de la iglesia de Armentia hay dobles columnas a los lados con escenas que ya nos suena a lo que hemos visto, dos hienas o leopardos devorando una especie de asnos jovencitos, como cachorros de asnos, y una boca terrible de tipo diabólico, y emergen unas piernas, se está tragando a un condenado o una condenada. Algunos por las piernas piensan que igual muy finas sea de mujer. Y también una escena de anunciación, la Virgen María aparece aquí, aunque la cabeza está mutilada, y el ángel le anuncia que va a ser Madre de Dios. Ella se admira. Esta misma escena la veríamos en la Puerta Especiosa de Estíbaliz. Lo que suele admirar a quien se fija, que para eso hay que ir y fijarse, en el centro del crucero de Armentia, es mirar hacia arriba y ver en las cuatro esquinas los cuatro símbolos de los evangelistas. El tetramorfos, cuatro formas, que viene desde el mundo de los asirios y babilonios, con la figura de la masú, de esos seres híbridos, y luego los caribú, que los toman los hebreos, y viene de ahí lo de los querubines. Bueno, todo eso elabora unas figuras que en el románico van a ser muy difundidas y llamamos tetramorfos, que significan también los evangelistas, con cuerpo de ángel, con los libros volumen, alas y las cabezas típicas de cada uno de los evangelistas. León de San Marcos, toro de San Lucas, la cabeza humana de San Mateo y el águila de San Juan. Merece la pena que se fijen y los contemplen. Están en los cuatro puntos cardinales, están también acompañados de cuatro ángeles trompeteros, anunciando quizá a los cuatro vientos el día de la venida del juicio final. Los cares en la fachada sur son excelentes. Hay 32 que están labrados con figuras y merece la pena ir con un catalejos y verlos. Aquí 4 voy a destacar y otros 4. Una cabeza con aspecto clásico, con cuernos y con tallos que le salen de la boca y con aspecto de fauno, como en el mundo clásico. Una figura con cuerpo de ave, con cola ensortijada o enroscada de serpiente, capucha y cara humana, como los grilles, como los que pintaba el Bosco, pero esto ya en Armentia, en el románico. Un macho cabrío tocando un arpa salterio, muy bien expresado, como en la fábula de Fedro, aquel burro que se encontró una lira, pues bien, del mundo clásico aflora aquí. O una cabeza monstruosa devorando, en este caso, a una especie de cachorro, pero nos recuerda mucho a las figuras diabólicas. Una dama asomada a una especie de castillo o de balcón, muy digna ella en este caso. Un saltimbanqui malabarista, conviene que todo esto se fijen, de una calidad expresiva, aquí todo agujereado, labrado con un cuidado excelente, menos mal que se ha conservado bastante bien. Aquí unos acantos bien trabajados dan paso al espinario, que recuerda aquella figura tan famosa en Roma sobre una columna que se acaba la espina y que aparece también en los calendarios medievales como el de Ótranto. Y aquí la sirena abrazada en este caso sirena tipo pez, o sea, los romanos representaban las sirenas como aves, aquí tipo pez, con un pez abrazándolo. El tercer maestro, y termino rápidamente, que aparece y pueden contemplar en el pórtico de Armentia, un caballero victorioso que con su paludamentum, su dignidad, nos recuerda al Marco Aurelio de Roma, y que aparece pisoteando a un vencido, a un enemigo vencido. Se ha especulado mucho, ahora no voy a entrar en quién podría ser este caballero. Y unas figuras que nos traen elementos del ciclo pascual.
en la izquierda el tema en que Jesucristo, después de haber sido de haber muerto en la cruz, vuelve a la vida, pero lo primero que hace es, en su resurrección, ir a sacar a los justos del limbo. Adán y Eva, que escapan de un limbo que en realidad, más que limbo, aquí está representado como un auténtico infierno, uno de los infiernos más espectaculares del románico esculpido, lo tenemos en Armentia. La cabeza infernal tragándose a uno, Satán, entre ellos se mordisquean, merece la pena verlo, asusta, algo estropeado, genial. Aquí precede a la escena anterior Jesucristo tendido, embalsamado por unas figuras que están bastante mutiladas. Dos ángeles elevan su alma y otro ángel les dice a las tres Marías que llevan, las mujeres piadosas que llevaban los perfumes para ungir el cuerpo de Jesucristo, ha resucitado, no está aquí. Y después de la resurrección y de los días que tuvo sus apariciones, la Biblia nos relata que Jesucristo sube al cielo. En este gran tímpano que coronaría esa gran fachada, Jesucristo de gran tamaño y bendiciendo, acompañado de los personajes apocalípticos de Enoc y Elías y dos ángeles que hacen signo de elevación, aparece acompañado del colegio apostólico, quizá entre ellos esté también San Andrés destacado y San Pedro y Andrés, la Jerusalén celestial, y con eso, diríamos, sería nuestro recorrido final. Simplemente quiero recordar, para los que hoy en día, como estamos en tiempo que no se puede salir a visitar el románico, pues creo que puedo recomendarles la Enciclopedia del Románico en el País Vasco, en Euskadi, realizada en euskera y en castellano, fue editado en 2011, es relativamente reciente. Me tocó el honor de coordinar y dirigir al equipo que hizo las fotos, que hizo los recorridos, que elaboró los textos. Son 1.700 y pico páginas, 1.100 fotos. Yo realicé los capítulos introductorios y también los destinados a Armentia, Estíbaliz, Tuesta y otros más. Pero en realidad, bueno, es una recopilación de iglesias, 250 vestigios en total de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, de ellos 203 en Álava, y diríamos, es una manera de acercarse a ello. Todo esto forma parte de un conjunto que en el País Vasco salió en 3 tomos. En conjunto de España son 55 y ahora se está haciendo en Portugal. Saben del grupo, del equipo tan genial en el que colabora siempre Peridis y que está también al alcance digitalmente de quien pueda y quiera acceder. No solo comprarlo, sino también poder acceder a ello. Y con esto me despido. Gracias por su paciencia. Eskerrik asko. Agur.